Hola otra vez, podernos reunir es algo que el Señor pronto nos concederá físicamente, pero el podernos reunir como ahora lo estamos haciendo, cada quien en su casa o en su lugar donde ve esta transmisión, déjame decirte que es un milagro de perseverancia en cada uno de nosotros. Y es la razón de la conferencia del día de hoy, porque precisamente es el tema que hoy quiero abordar para propios extraños, tanto creyentes como no creyentes, eh, los que son congregantes, amados, queridos de Renuevo de Amistad, o quien esté escuchando no sea congregante de ninguna congregación o de alguna otra, también es bienvenido. Y déjame decirte que la gloria de podernos juntar, no virtualmente, porque aunque lo es, pero podernos reunir espiritualmente en un mismo corazón, en un mismo espíritu, nos protege de muchas cosas. Y nos protege del tema del día de hoy, que es precisamente el tema eh, de la amargura desde una perspectiva si no diferente, sí de una perspectiva más amplia, sobre todo para los congregantes ya de tiempo. Queridos hermanos y hermanas, saben del taller de restauración que impartimos durante mucho tiempo, durante muchos años, de hecho, y uno de los temas estrella, por llamarle así, es el de la amargura, y se abordaba de una manera conforme a la palabra y conforme a lo que el Señor puso en nuestro corazón como amargura, como tema importante para nosotros. Sin embargo, el día de hoy las circunstancias son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque al taller asistían las personas convocadas, eran ministradas por el Señor y se partía de una base. Y la base era que eran nacidos de nuevo, creyentes. Se invitaba a congregantes de otros lados y demás. Se dio en una congregación muy grande durante muchos años, como saben ustedes. Pero este tema de la amargura, el día de hoy, lo diferente que es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, estoy refiriéndome a los humanos, a la mayoría de los humanos, se les está dando de beber aguas de amargura. Eh, ¿Por qué? Porque compartimos algo en común. Tanto ansiábamos ser iguales que los países desarrollados, pues ya lo lograron, lamentablemente con un virus, con una enfermedad. Y esto se está extendiendo mucho, han aumentado los números de suicidio por lo que son el aislamiento, el problema económico, los problemas familiares. Sabemos de lo que son pues sí, los problemas de abuso doméstico, sobre todo a las mujeres, en una lamentabilísima situación. El suicidio, sobre todo de adolescentes, ha ido incrementándose a cifras alarmantes que obviamente no son publicadas y de alguna manera no está tan mal porque de por sí ya se trae el asunto de hablar de muertos diario y a cada minuto estar hablando de muertos y demás, la situación económica, no, la posibilidad de reactivar la economía y que se venga abajo por un rebrote, no nada más en este país, sino en países que considerábamos altamente desarrollados en todos los aspectos. Aún en esos países altamente desarrollados, los rebrotes han estado causando nuevamente estragos. Cada vez son menos los que tienen la idea conspiracionista de que es algo que inventaron los gobiernos poderosos para guardarnos en la casa o cosas, teorías así muy de expedientes secretos X. Pero no. Se le está dando de beber a todas las personas
aguas de amargura. Aguas de amargura por la impotencia, la incapacidad, la imposibilidad. Y si se le está dando de esta agua de amargura a todos, pues esto no excluye a los que conformamos el cuerpo de Cristo, porque es una prueba que ha venido sobre todos los habitantes de la tierra, incluyendo la iglesia. Y como principales foco de atención son los que han sido liberados, han sido sanados, han sido salvados por el Señor, y está este tema de la amargura, pero ahora, como digo, externamente y con el vecino de al lado también, que no era creyente. Entonces, esto pues trae muchas cosas que quiero comentar contigo. Déjame referirme al pasaje que voy a usar esta mañana, y está en Éxodo 15. Éxodo 15, cuando salen el pueblo de Israel, una multitud importante de personas, se abre el mar, pasa por el medio del pueblo de Israel. Cuando Faraón decide perseguirlos, sabemos la historia, que se cerró el mar y acabó con lo que quedaba de Egipto. Y entonces estos dos ungidos del Señor, Moisés y su hermana María, entonan un canto glorioso en Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Sigue este canto maravilloso que habla de lo que hizo el Señor con el ejército de Egipto. Porque bueno, el versículo 19 dice: Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y luego María les respondía cantando: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y es un canto que lo cantamos en honor a este evento por parte de Dios, y sobre todo dándole la gloria a Dios, aunque fue muy lejano en tiempo y muy lejano para nosotros en tierra y en cultura. Es un hecho maravilloso. Y entonces, en el versículo 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y hallaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo, ya no hubo canto, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y allí los probó dando las ordenanzas. Voy a continuar después con el texto, pero quiero ya comenzar entonces con este tema, que es que finalmente, después de una victoria gloriosa, de una manifestación poderosa de Dios, después de toda esta maravilla sobrenatural, el pueblo canta
y después de 3 días, al no hallar agua, pues evidentemente ya estaban en riesgo de una deshidratación estando en el desierto, 3 días sin agua, la que llevaban seguramente se les acabó. Y el asunto es que incluso habiendo sido liberados, habiendo visto la gloria de Dios en nuestras vidas, incluso habiendo cantado y adorado y siendo testigos en nuestra propia vida, en nuestra propia carne, de toda la gracia de Dios para con nosotros en Cristo, el Señor prueba el corazón. Y lo primero que aparece es la amargura. Lo primero que aparece es la amargura, que es el incentivo más poderoso para la carne, para para las obras de la carne en nosotros. Así como hay incentivos poderosos para, no sé, alegrarse, como puede ser la música alegre, o ponerse románticos con música pues, romántica, los incentivos que vienen de fuera son para activar algo en nuestro cuerpo. La amargura, que en sí mismo la podemos definir como una actitud y un sentimiento y una forma de hablar muy clara, las situaciones hacen que esas aguas amargas que estamos bebiendo, nuestra situación mundial y nacional y económica y familiar, y digo estamos porque estoy incluyendo a todo el mundo, buscamos o se busca del Señor para que pues se vea algo tan maravilloso como que alguien ore y se desaparezca el virus. Se está buscando algo tal, y el riesgo es el empezar a murmurar con amargura y a murmurar del ungido de Dios, a murmurar del ungido de Dios, que es Cristo, nuestro Señor, Salvador nuestro, a murmurar de alguna forma indirecta, diciendo, pues es que, pues ahora sí que yo qué culpa, ¿no? Señor, pues estamos juntos y no hay diferencia entre el pastor que se murió en esta casa y el padre de familia que se murió en la casa de al lado, que era una persona mala, declarado por sus hijos en vicios y demás, sin hacer juicio. Y de alguna manera viene, bueno, pero ¿por qué junto, no? Porque es una prueba que viene sobre toda la tierra, y el empezar a murmurar es el empezarle a preguntar a Dios en el mejor de los casos. Pero la verdad es de que muchas veces se empieza a hablar conforme a lo que se ve, y nuestra forma de hablar se empieza a hacer cada vez más y más y más temerosa, más desanimada, más preocupada y más contaminante. Más contaminante, porque sabemos y hemos estudiado que la raíz de amargura produce árbol y el árbol produce frutos, frutos de amargura, y esos frutos de amargura se los damos de comer pues a los que tenemos cerca, ¿sí? La fe evidentemente comienza, si bien no a tambalearse, la fe y mucho menos la salvación, lo que empieza a tambalearse es la confianza y la esperanza. Ya estoy hablando particularmente como creyentes. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijeron, ¿qué hemos de beber? El Señor le mostró a Moisés, dice en el versículo 25, y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.
Primero el Señor arregló el problema de las aguas amargas, que aparentemente eran aguas con azufre, no era salada, sino era agua con azufre o con alguna serie de minerales que seguramente las hacían muy amargas. No dice específicamente, no importa, es que eran amargas. Y el Señor arregló primero el problema, ¿sí? Con el ungido. Arregló nuestro problema de la amargura bajo cualquier circunstancia que estemos pasando con el Espíritu Santo. Pero antes el ungido del Señor, que es Cristo, hizo lo que Moisés, es decir, Moisés en primer lugar oró para obedecer al Señor, en primer lugar, dispuesto a hacer lo que se debería de hacer. El Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Yo no sé qué árbol fue, ni qué efecto químico o biológico se dio. El chiste es que las aguas se endulzaron, no se especifica. A saberse no se ha podido reproducir esto, dadas las circunstancias, por lo tanto fue un milagro, fue sobrenatural. Y así como Moisés tomó un árbol y lo echó a las aguas para que se endulzaran, dejaran de estar amargas, nuestro Salvador hizo exactamente lo mismo, tomó un árbol pero en forma de cruz. Y en ese árbol fue clavado, en ese madero fue clavado la cruz de madera, de algún árbol también. Y fue clavado en esa cruz para darnos salvación. Y las aguas se volvieron dulces cuando el Señor nos trajo. Y se volvieron las aguas dulces al darnos al Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo fluye de nosotros, como ya lo hemos predicado, y de hecho en las clases lo hemos hablado, y también lo hemos hablado en otras ocasiones. De nuestro interior corren ríos de agua, pero de agua viva, no agua amarga. Corren ríos de agua amarga, de agua viva en lugar de agua amarga. Y es el Espíritu Santo, es decir, el problema, al igual que Moisés, el Señor lo arregló de una vez y para siempre, para que ya no andemos en el desierto y nos encontremos pura agua amarga. Después de una gran victoria lo arregló y demás, y ahora nos volvemos a topar con aguas amargas. Siendo que ya se hizo esto, que hizo el Señor Jesús, y dice allí los probó a los israelitas, versículo 26. Es decir, el Señor los llevó y lo primero que encontraron después del gran milagro, con el ejército de Faraón ahogado todo, lo primero que hizo el Señor fue guiarlos a aguas amargas para probarlos. ¿Ok? Y para probarlos, esa palabra en hebreo, y allí los probó, es una palabra que significa más que un test o de alguna situación. Probar, esta palabra significa ver las habilidades, comprobar las habilidades y las capacidades de alguien ante determinadas circunstancias. Eso se llama probar. Disculpen la música, no es de la alabanza, pero pongamos atención. Entonces, esta palabra probar es la misma palabra para alguien. Por ejemplo, sabemos que a veces hay pruebas, sobre todo para los deportistas, o hay pruebas para determinados oficios, en donde antes de decir si tiene las capacidades, pues obviamente se hace que pase por estas pruebas y se acredite. Eso es lo primero que hizo el Señor, fue probarlos. Versículo 26 fue lo que el Señor les dijo, pero para probarlos, para probar cómo reaccionaban ante esto de las aguas amargas, y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Entonces la primera muestra que hace el Señor en el desierto a estos israelitas es: si obedeces mis estatutos, si permaneces en mis estatutos, entonces yo te voy a guardar de todo lo que viste en Egipto, que fue terrible. Yo te voy a guardar y yo voy a ser tu sanador si es que guardas mis estatutos. Después de esto viene algo muy interesante, porque permítanme un momento, perdón la interrupción. Bueno, en el versículo 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de que pasó esto, salieron, solo que ya, si te fijas en el versículo 27, ya no hubo canto, ya no hubo ningún cántico, ya no hubo ningún festejo, porque las aguas habían vuelto dulces, y la reacción de los israelitas ya fue completamente diferente. Ya no hubo un cántico, ya no hubo gozo, ya no hubo alegría. Dice que después salieron a un lugar que se llama Elim, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bueno, esto de que acamparon allí junto a las aguas, ya eran agua dulce. Y yo quisiera mostrarte esto. Si bien no está escrito, es algo que yo considero como una señal para nosotros, los que ya fuimos injertados en el pacto. Como sabes, no hay nada escrito por demás. O sea, es decir, en la Biblia no sobra ni falta ni una sola palabra. ¿Ok? Y dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Nosotros que hemos visto la gloria y que el Señor convirtió el agua amarga en agua dulce, y nos dio esto como iglesia, esperando al Señor el regreso, para mí es muy importante este dato que parece trascendente, pero finalmente esas fuentes de agua, que eran 12, yo me acuerdo de los 12 discípulos que quedaron encargados de la gran comisión, incluyendo a Pablo como el 12avo, de expandir el Evangelio. Expandir el Evangelio, que es fuente de agua viva. Expandir el Evangelio y estar acampando dentro de esas 70 semanas, es decir, 70 palmeras. Nosotros estamos ahí, ya se convirtió el agua, y estamos esperando, acampando como iglesia, en donde déjame hacer la homologación entre 70 palmeras y 70 semanas proféticas del libro de Daniel, que estamos, unos están con que estamos iniciando la 7ª semana, otros que estamos en medio. Ya escatológicamente hemos platicado mucho al respecto, pero hemos estado ahí con las 12 fuentes, que es el Evangelio de Cristo, y hemos estado ahí precisamente, en donde el Señor nos ha dado esta bendición de estar esperando. Entonces, pues es hermoso desde mi punto de vista esto, en donde debemos de tener este cuidado tan importante para nosotros. Déjame acompañarte, si me acompañas, a Jeremías 2, versículo 13. ¿Por qué hago la relación con el agua amarga y agua dulce? No es que me la esté sacando de la manga,
sino que es algo como el mismísimo Dios se autodenomina a sí mismo. Y es cuando Dios se autodenomina a sí mismo con algo simbólico o algo metafórico o de alguna forma, alguna comparación. Claramente lo vimos en la clase pasada de yo soy la genuina vid en Juan 15. En Jeremías 2, versículo 13 dice, pues dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Este versículo lo cito más que por la situación por la que lo dijo el Señor aquí en Jeremías. De hecho, tengo una predicación por ahí acerca de las cisternas que estaban rotas y que no detuvieron esa agua. Es muy importante entender que el Señor se autodenomina así como fuente de agua viva. Y también Jesús dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, entonces, si tenemos arreglado el problema, pues, ¿cuál es entonces el asunto? Bueno, el asunto es acerca de la capacidad que tiene esta vida y nuestra naturaleza pecadora de contaminarnos y de empezar a beber agua amarga, siendo que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Y dadas las circunstancias que esto nos atrae a nosotros, esta amargura es algo que empezamos a beber. De hecho, el Señor hace una llamada de atención muy grande en Deuteronomio 29. Ahorita vamos a pasar al Nuevo Testamento, pero acompáñame a Deuteronomio 29, porque es importante que tengamos bien documentado el no hacer interpretaciones de cosas que no son. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia se interpreta ¿con qué? Sé que todos contestaron con la Biblia. Dice Deuteronomio 29, 18, no sea, 29, 18 y 19, está el Señor hablando, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de las naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Fíjate la correlación entre el Señor y las aguas vivas y esta correlación de una raíz que produce hiel y ajenjo y que inmediatamente la reacción que dice, advierte el Señor que van a tener las personas, aún habiendo oído la palabra de Dios, es que se vayan a servir a otros dioses y peor aún, haya un endurecimiento de corazón y que diga, pues a rascarse cada quien con sus uñas, porque esto está muy feo, y pues Señor, pues ahí estás, pues no me has ayudado, entonces empiezo a temer, a murmurar, pero más aún empiezo yo a buscar mis propios recursos antes que al Señor. No está mal buscar tus propios recursos, lo que está mal es ponerlos antes que seguir confiando y buscando del Señor. Entonces, versículo 20 es una advertencia tremenda acerca de la gravedad de esta raíz de hiel y ajenjo. Versículo 20 dice, no querrá el Señor perdonarlo. Versículo 20 es tremendo y está relacionado con la hiel y ajenjo, la amargura. Dice, no querrá Jehová perdonarlo. Y cuando se autodenomina, yo soy el Señor perdonador de pecado, cuando el Señor dice, y no lo voy a perdonar. Es que en Hebreos, entonces ya nos vamos y dice, no deje de alguno alcanzar la gracia. Es decir, no lo querrá perdonar el Señor.
porque ya brotó esa raíz de Hiel y Ajenjo y ya dijo, voy a ver por mí y los demás que se mueran y ni modo. Dice, no querrá perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre tal hombre. Y asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, es decir, de esta tierra, porque ni siquiera estuvo escrito en el libro de la vida. No prosperará. Lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Entonces, esto es que se debe de hacer después en el versículo 22, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová los habrá hecho enfermar. Y el versículo 23 habla de cosas muy parecidas a las aguas amargas. Dice, azufre y sal abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. Y después sigue esto. Obviamente decimos, ay, pero estamos en la gracia. Estamos en la gracia y bendito Dios que estamos en la gracia y que eso es la ley y todo, pero espiritualmente el principio sigue siendo el mismo, la amargura, el beber aguas amargas, porque nos ha ido mal, porque no hay dinero, porque hay enfermedad y no nos distinguimos del de la casa de enfrente en cuanto a preocupaciones, en cuanto a ira, en cuanto a murmuración, en cuanto a envidia, en cuanto a enojo. No nos distinguimos con el de enfrente que ni sabe que existe el Salvador. Y nosotros, mis queridos, estamos en un gravísimo riesgo y entonces sí, ya podemos ir, ahora sí, confiadamente, dice confiadamente, pues yo no sé por qué, pero confiadamente podemos ir al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, cómo está correlacionada esta advertencia. Mira, cuando el Señor dice, y el Señor no lo perdonará, o sea, a mí me pone me pone, bueno, o sea, mal, no mal, sino me pone las antenas de fuera, o sea, porque ni pecados horribles puso el Señor y no lo perdonaré. Que si adulterares, que la ley, que si codiciares y que si robares y matares, ahí está el sacrificio y tal, ¿no? En esa misma ley dice, no lo voy a perdonar. Ni con sacrificios, ni con nada lo voy a perdonar. Y lo voy a apartar. Entonces, mis amados, podrás ver que el contexto es diferente a los de los talleres de restauración. Hebreos 12:15. Si vas a compartir esta conferencia, fíjate bien a quién se la compartes, porque esto no es para todos, es para ti y para mí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es el único versículo en toda la gracia, en todo el Nuevo Testamento, que aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es la única situación en donde se advierte en todo el Nuevo Testamento que se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios que costó la sangre de Jesucristo. Mirad bien, o sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, como en Deuteronomio, que vimos, 29, como vimos en Éxodo 15, con las aguas amargas, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe, y aparte de todo, por eso el Señor dijo, y yo en Deuteronomio, no los perdonaré y los apartaré, los voy a apartar. Y dice aquí, lo hizo porque nosotros ya en Cristo
Si bien el Señor puede apartar a alguien por esta raíz de amargura que se permitió a sí mismo, porque habló mal, porque le fue mal en la feria siendo un verdadero creyente y todo lo que puede pasar, el problema es peor para nosotros, porque dice, y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Y el Señor rebaja de ese creyente que aparentaba ser sano, espiritualmente hablando, que aparentaba ser, no sé, en ministerio, líder y tal, y se permitió beber de las aguas amargas de las cuales todo el mundo está bebiendo, el Señor lo rebaja muy, muy, muy dramáticamente. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, y lo rebaja a Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nos rebaja eso, los rebaja eso, no, Dios me libre, los rebaja a eso, a compararlos con Esaú, el peor ejemplo de la insensatez. El peor ejemplo de la insensatez con lo santo fue el profano de Esaú al vender su primogenitura por un plato de sopa, ni siquiera por una pandemia. Por un plato de sopa dejó lo santo por lo profano. Por eso es el antes y el después. Por eso es el antes y el después de la amargura. El alejamiento y la profundidad. Comienzan los celos amargos, comienza a haber cosas que no debería de haber, sino que se reactiva la carne. ¿Qué es lo que reactiva la carne? La amargura, pero comienza de una manera muy particular. Santiago 3 del 6. Santiago 3 del 6 al 16. Te presento las aguas amargas y su resultado. Santiago 3 del 6 al 16. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dices, ay, pero no es para tanto. Sí, lo que sale de tu boca de amargura, aparte de que te estás quemando por dentro y te estás voluntariamente alejando del Señor, contaminas a otros. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre con nuestros 5 hábitos. Y con ella maldecimos a los hombres, sobre todo a los que están en autoridad, o a los que nos están haciendo daño, o a los que no nos contrataron, o a los que se meten con nosotros, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y fíjate el versículo 11, para que veas que de veras no me estoy sacando nada de la manga como mango, como mago. Dejamos lo de mango, no lo cortamos. Como mago, no me estoy sacando nada de la manga como mago. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. No, no es cierto. Ok, regresemos a lo serio. ¿Serios, niños? Ok, muy bien. Dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y dice el versículo 11, ¿acaso nuevamente alguna fuente
Está hablando de agua. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? La respuesta es sí se puede. Que de haber brotado agua dulce, de nosotros empieza a brotar agua amarga. Por ese miembrecillo pequeño que se llama tu forma de hablar. Hay muchos ejemplos. No voy a poner ningún ejemplo. Tú sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes que te estoy hablando a ti. Que hablas mal de ti mismo por lo que dices. Porque describes tu desgracia y aparte juzgas y se lo compartes al otro. Y el otro, lo peor de todo del otro es que es insustituible. Es decir, pues yo tengo esposa, pues es sustituible, sí. Pero acuérdate de la promesa, te aparta a Dios. Y entonces, pues si tienes forma de sustituir a tu esposa, pues lo único que va a pasar es que estás en el mismo infierno, pero con demonio diferente. Hermanos míos, sí, ya lo leí, dice versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre a Dios y entre nosotros. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos, es que ese sí tiene para comer y trabajo y hasta trabaja en casa y le siguen pagando. En cambio a mí. Y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, eso vamos a leer, toda obra perversa. Quiero saltarme al versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, en este tiempo de aguas amargas, para todo el mundo, lo que estamos sembrando en este tiempo, lo vamos a cosechar. Pero el asunto con la amargura es que brota en el mismo instante. Es decir, no es para un futuro. No es algo que va a pasar hasta después de que se siembre y se cosecha hasta después. Porque de la carne cosechamos corrupción. Dice aquí la palabra claramente que esto empieza a darse. Y es algo de lo que yo te quiero advertir, seas congregante o no de Renuevo de Amistad, seas creyente o no. De todas maneras, todos estamos en la misma, más, menos, peor, más, menos iguales. Muchas personas, lamentablemente, por si fuera poco, aparte de estar bebiendo agua amarga, están de luto. O sea, es algo tremendo, ¿sí? En donde, pues, esta situación lleva al extremo a las personas. Y nos lleva a los creyentes al extremo, pero es momento de parar y decir, no voy a permitirme a mí mismo amargura. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Con tu forma de hablar. Y si tienes duda, pregúntale a alguien. Oye, de plano hablo así muy pesimistamente. A ver qué te contesta. Y si está igual que tú, va a decir, no hombre, fregados estamos todos. Si te contesta eso, pues obviamente también. Pero pregúntale al Señor. Grábate hablando, sobre todo con otros. Cuando eres víctima eterna de todo y de todos, cuando nadie te comprende, cuando nadie te quiere, cuando nadie te entiende y nadie da por ti,
ni siquiera medio centavo, ni siquiera un centavo, y empiezas a hablar en función de lo que sientes o crees, o te empiezas a lamentar de la ausencia de Dios en tus circunstancias, y dejas los hábitos, no los hábitos de monja, creo que ya quedó claro, ¿verdad? Los 5 hábitos, ¿no? Orar, etcétera, leer, congregarse, que ya primero Dios, cuando nos lo permita, lo haremos, ofrendar y diezmar y servir. Empieza a suceder esto. Entonces yo creo que no tengo necesidad de profundizar en lo peligroso que nos volvemos, en la arma que nosotros nos convertimos, y no nos convertimos en una arma del diablo, nos convertimos en una arma de nosotros mismos, y lo peor de todo, contra quienes amamos, lo peor de todo, contra quienes están cerca de nosotros. A quien más amas, que está cerca y no puede salir, se empiezan a autoalimentar con frutos de amargura. Se hace un círculo bastante corrupto y vicioso. Primera de Corintios 10:10. Primera de Corintios 10:10. Y te voy a leer el 11 para que veas por qué puedo citar con plena libertad Deuteronomio 29 y Éxodo 15. ¿Sí? Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ese destructor es el que no perdona, no es el diablo. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, que después de un gran milagro, como en Éxodo, vino la primera prueba, amargura. Y a la primera prueba que el Señor permita a nivel mundial, ahí están cayendo como bolos los hermanos con una lengua llena de amargura. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué crees? Los fines de los siglos. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso yo lo relaciono en Éxodo 15, 12 fuentes, el Evangelio y 70 palmeras. Hemos alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12, para que lo pegues junto al todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Jehová es mi guerrero. O sea, pégate por favor este versículo en donde quieras, pero que se vea, porque pues donde lo veas. Versículo 12, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en amargura. El que piensa estar firme, grábese lo que está hablando de sí mismo, incluso a su interior. De ninguna manera estoy hablando de ser optimistas, estoy hablando de ser hijos de Dios. Versículo 13, para que veas, empezamos con murmuración. El que piensa estar firme no caiga, estamos en el fines de los siglos. Versículo 13, esto es algo muy importante. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, no tenemos pretexto. Es que si vieras el cuchitril en el que vivo, pues límpialo. Es que si vieras cómo padezco, pues búscale, ora. El Señor es proveedor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, porque el Señor sabe
que una vez dejando de alcanzar la gracia por la amargura, ya no hay vuelta atrás. Pero la promesa es que si estás oyendo esto, todavía hay forma, todavía se puede, dice, de ser tentado más de lo que podáis decir, sino quedará también juntamente con él, con la tentación, la salida. Si a Moisés le mostró un árbol para endulzar las aguas amargas, no, le estaba leyendo una interpretación, que Moisés, como fue educado con las ciencias egipcias, pues sabía que este árbol podía, dice que no sabía ni qué, y que el Señor oró y que el Señor le mostró un árbol, lo cortaron y lo echaron. Dice, junto con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Para que podáis soportar esto y no pequéis. Y no pequéis. Quiero terminar entonces con un salmo. Ya sabes que los salmos se cantan, ¿no? Son bonitos los salmos. Vamos a ver el Salmo 64. Acompáñame por favor. El Salmo 64. Del 1 en adelante. Salmo 64 dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Cuya saeta suya lanza palabra amarga. No iba a terminar con esto, pero te lo cuento como testimonio de que se cumple la palabra. Ayer tuve que evitar una flecha de amargura. Ya sabes que yo soy bien platicón, ¿no? Bueno, no soy muy platicón. Entonces, en el elevador se subió un señor que tiene su oficina enfrente del mío, de mi casa. Y ahí tiene su oficina. Entonces yo, lo que nunca hago, ay, tu pastorcito, le pregunta, ¿y cómo va su negocio? Le pregunto, porque tiene su negocio ahí, se dedica a la consultoría. Y ya me contó, pues bien, porque pues ahí vamos y tal, tal, tal. Y me dice, ¿y usted en qué industria está? Y digo, no, pues no estoy en ninguna industria. ¿A qué se dedica? Me dice, y le digo, yo soy pastor. Y me dice, ese sí es un buen negocio. Se abre la puerta del elevador y se va. Y yo, o sea, flechazos, ¿no? Cuídate de las flechas de amargura. No solo en casa, sino de todos esos dardos de fuego que están llegando a tu casa y que no debe de contaminarte, porque bastante contaminados ya está todo el mundo. Este es el mensaje, verás que es un mensaje muy fuerte para algunos, para otros es, sí hombre, no hay problema, ok. Pero yo quiero que oremos y que le des todo el tiempo al Señor, con toda seriedad, que oremos, que te rindas al Señor, como la canción que presenté el domingo pasado. Me gusta mucho porque muestra mucho lo que debemos de hacer, que es rendirnos al Señor. Y si es necesario, pide al Señor que limpie tu boca, que limpie tu boca, que limpie tu corazón. Voy a orar
a nombre de todos los que en su corazón han tenido amargura, o están empezándola a tener, o ya están hundidos en ella. Hablando de hermanos, voy a orar a nombre de ellos, si me lo permites. Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesús a rendirnos y a pedirte perdón. Reconocemos el riesgo que hemos corrido voluntariamente de dejar de alcanzar la gracia y de que nos apartes de tu cuerpo, miembros enfermos y amargados. Reconocemos que hemos estado al borde y que hemos estado, Señor, siendo parte, como todo el mundo que no te conoce, de la misma forma, bebiendo agua amarga por nuestra situación, que por cierto, en tu misericordia y en tu providencia santa has permitido que estemos viviendo, sabiendo que no va a pasar nada más allá de lo que podamos soportar, creyéndote que tú eres fiel, Dios bueno, Dios santo, pero antes tenemos que arrepentirnos y pedirte perdón por cada palabra, Señor, de amargura, de queja, de lamento, de mis circunstancias, de mis autoridades, de mis pastores, de mis parientes, de los que viven conmigo, de la situación, incluso de todo el mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por beber agua amarga y que de esta fuente, Señor, que somos nosotros, fluya agua dulce, fuente de agua viva. Haz que de nosotros broten ríos de agua viva, que es tu Espíritu Santo. Perdónanos por darle de comer de los frutos de nuestra amargura a los que tenemos cerca. Perdóname por comer voluntariamente como Eva y Adán. Perdóname por, sabiendo que son frutos de amargura, yo los haya comido por incrédulo. Perdónanos, Señor, tanto por generar frutos de amargura, perdónanos tanto por comerlos también, Señor, voluntariamente, porque nadie nos obliga. Aunque viva alguien con nosotros que genera mucho fruto de amargura, no es verdad que estamos obligados o que somos víctimas. ¿Por qué? Porque ninguna tentación será mayor de lo que podamos resistir, y podemos resistir comer de esos frutos de amargura. Podemos resistir comer de los frutos de amargura de los noticieros, de las noticias, del mundo. Incluso podemos resistirnos a comer fruto de amargura con quien dormimos, Señor. No estamos obligados. Perdónanos. No nos apartes de tu gracia misericordiosa y tómanos una vez más. Nos rendimos delante de ti. Espíritu Santo, limpia mi corazón y mi boca y perdóname. Perdóname, Señor, por ser parte de esta conspiración mundial que se llama, si es que hubiera conspiración mundial, sería una conspiración mundial de amargura, para ser apartados, incluso a los escogidos, en estos tiempos finales que hemos alcanzado. Que esta palabra se quede grabada, Señor, en cada corazón de aquí a la eternidad, porque es tu palabra, no es la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les amo con todo mi corazón y espero pronto vernos. Los dejo con la pastora. Gracias.